Bueno, mi nombre es Silvia Lorenzini, yo pertenezco a la AIC y en nombre de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería les damos la cordial bienvenida y agradecemos su presencia en este nuevo webinar titulado Reportes de Biodiversidad de la Superintendencia de Medio Ambiente y su aplicación en los proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta charla está marcada en un ciclo de talleres que el Comité de Medio Ambiente ha diseñado e impulsado este año. Han habido 2 o 3 más que están disponibles en nuestra página web para que los vean. Antes de presentar a nuestro relator, cortito, les contamos que la AIC realiza una cena anual todos los años y este año se realizará el 24 de noviembre, donde asisten alrededor de 300, 400 personas, los socios, los clientes de los socios, autoridades. Este año el tema está centrado un poco en el medio ambiente. Y tenemos también premiaciones de proyectos destacados en minería, infraestructura, energía, sustentabilidad, y también se premian a personajes destacados. Así que los invitamos, les vamos a dejar un link en el chat para que puedan ver la información del encuentro y sumarse, ojalá que alguno de ustedes pueda ir y sumarse al encuentro. Bueno, volviendo a lo que nos convoca, Felipe Yani es nuestro relator hoy día. Él es biólogo e ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con 20 años de experiencia en temáticas ambientales y es especialista en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Actualmente, él trabaja como jefe de proyectos de Econativa Consultores, que es una empresa socia de AIC hace 2 años. Y lidera las actividades de confección de reportes de biodiversidad para los proyectos que maneja y publicaciones como asociado del nodo GBIF, que es el Nodo Nacional de Información sobre Diversidad, que en Chile lo administra el Ministerio de Medio Ambiente. Así que, bueno, los dejo sin más con Felipe Yani, que nos va a introducir a un tema extremadamente interesante. Felipe. Ya, muchas gracias, Silvia. ¿Se escucha bien, primero que todo? ¿Me escucha? Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a la AIC por la invitación. Los saludo a todos, les doy ahí buenas tardes ya, no es buenos días. Gracias por la concurrencia. La verdad que este es un tema que despierta harto interés porque ha sido bien intenso en términos de tiempo y en términos de magnitud. Así que, bueno, la SMA ha hecho sus esfuerzos, por supuesto, tiene un muy buen material publicado, que es de donde nosotros, por lo demás, nos hemos basado para esta presentación, y para el trabajo que desarrollamos, obvio, y la verdad que, bueno, da para harto, así que en esta presentación tratamos de compilar algunos casos prácticos y dar algunos tips. De eso se trata un poco. Vamos al tiro a la presentación y perdón, denme un segundito. Vamos. Ya, se ve bien, perfecto. Gracias, Silvia. Ya, ¿de qué se trata esto? Como partimos en un principio señalando, esto es una pequeña conversación, una charla, no sé, no me atrevería a decir una capacitación, en ningún caso trata de serlo, de la resolución exenta 343 de la Superintendencia de Medio Ambiente que apareció este año, apareció en marzo de este año, está disponible, perdón, que no se me cambie la página, algo más. Ahí sí. A contar de marzo, como les decía, a contar de marzo de este año ya está publicada, en abril, el 5 de abril se publicó en el diario oficial, pero la resolución tiene fecha de marzo. El contenido, que es lo que vamos a ver, un poco el objetivo, por supuesto, que es lo que ya le conversé con antelación, una introducción al tema, de qué se trata, qué sé yo, algunas generalidades, que es súper importante, y revisamos finalmente algunos casos prácticos que son casos reales. Nos hemos topado aquí con algunas cosas que llaman la atención y que la verdad que vale la pena pegarle una revisada.
El objetivo, como ya les conté, es un poco revisar los aspectos prácticos en la presentación de los reportes de biodiversidad en el marco de la resolución exenta de 343, que ya les conversé. Aquí está, digamos, la primera página de la resolución, que es publicada el martes 5 de abril. ¿A qué nos obliga? ¿O qué es lo que pide esta resolución? Obliga en el fondo a reportes de datos de biodiversidad en el marco de la evaluación ambiental, en el marco de las RCA. Yo hago aquí una diferencia que es cuando uno, momentos antes de la RCA y un momento posterior a la RCA. Cuando uno quiere obtener una RCA, se mete al sistema de evaluación ambiental, pone en evaluación un proyecto, y en el levantamiento de líneas base, obviamente, aparecen datos de biodiversidad. Entonces, una de las obligaciones de este reporte, de esta resolución, es a reportar esos datos. Y el otro es posterior, con posterior a la RCA, exigen algunas obligaciones de seguimiento ambiental, y cuando se generan datos de biodiversidad en ese marco, posterior a la RCA, también esta resolución obliga a reportarlo. Entonces, eso es más o menos el ámbito, cómo se debe separar estos datos de biodiversidad, este reporte. Perfecto. Bueno, acá no vale la pena leer lo que dice, lo que está escrito, porque eso está, digamos, información que está pública en la misma resolución. ¿De dónde parte esto? Un poquito así para poner en contexto y un poco de historia. En el tema de la OCDE apareció por ahí una sugerencia de los datos de biodiversidad, que tienen un tratamiento especial distinto, por decir, a los datos financieros, a los datos económicos. Aparecen un cierto tratamiento distinto a los datos de biodiversidad por sus características propias. Entonces, por ahí un grupo de informáticos, leí yo, que hace una sugerencia, dice, oye, hagamos unas planillas, unas cosas para presentar los datos de biodiversidad. Y ahí aparece el GBIF, que es el Global Biodiversity Information Facility, que recopila todos estos datos y una base de datos de nivel mundial, y empiezan a aparecer nodos en todos los países. ¿Verdad? Ahí está. Empiezan a aparecer nodos en todos los países, y Chile, no exento a esto, estando en el marco digamos, de un mundo globalizado, de un contexto global y mundial. Chile se suma a esta iniciativa, y por supuesto aparece un nodo chileno del GBIF, que es manejado por el Ministerio de Medio Ambiente. Ese es un poco el contexto. Entonces, Chile tiene que aportar con esto, Chile tiene que presentar sus datos de biodiversidad, y en el marco de la evaluación ambiental, que es en el medio chileno donde se levanta la mayoría de estos datos, no solo en investigación, no solo en temas universitarios, digamos, se levanta en temas, digamos, de evaluación ambiental, y se aprovecha esto, y por eso la resolución exenta obliga a reportar estos datos de biodiversidad para tener nosotros una matriz de datos que aporte a este nodo. A todo esto nosotros, como empresa, como Econativa, y cualquiera que esté interesado puede ser asociado a este nodo y aportar con datos de biodiversidad directamente. No necesariamente tiene que hacerlo a través de esta plataforma. Como les dije, Econativa ha reportado algunos datos de Guayacanes, creo, si no me equivoco, que aparecieron en un contexto, digamos, de una salida de terreno, y los redactamos y los publicamos. Fechas y plazos. Por supuesto que acá deben cumplirse algunos plazos. Ya se corrió esto, porque en un origen habían plazos más estrictos y ahora se dilataron un poco. Como les dije antes, hay dos momentos en que uno tiene que reportar los datos de biodiversidad en temas de seguimiento, o sea, post-RCA. Los reportes ya se deben estar haciendo a contar del 1 de octubre, los que deben reportar los informes de seguimiento ambiental, que deben reportar a contar del 1 de octubre, deben hacerlo adjuntando las planillas de estos reportes de biodiversidad. O sea, esto ya partió a contar del 1, que fue el sábado. El sábado pasado dio inicio a este sistema de reporte. ¿Qué pasa con la información que se generó hasta el sábado pasado, hasta el 1 de octubre, hasta el 30 de septiembre, hasta el viernes pasado en realidad? Esa información se reporta, que es información histórica, se reporta hasta el 1 de abril del 2023. O sea, tenemos
algo más de 6 meses para poder reportar esta información. Es harta. Esto se cuenta desde que partió la RCA, o sea, si usted tiene una RCA del 97, del 98, cuando de los primorios de este sistema, o tal vez anterior, del 94, usted ha recopilado información de seguimiento ambiental. Durante todo este periodo, eso se debe reportar. ¿Qué pasa con los proyectos que levantaron datos de biodiversidad, perdón, en el marco de las líneas base? Dos escenarios también. Las RCA que se aprueben a contar del 1 de enero del 2023, es decir, las del próximo año, esa información se debe reportar con un máximo de 20 días a contar de la obtención de la RCA. Anteriormente, o sea, los proyectos que obtengan o hayan obtenido o estén por obtener hasta el 31 de diciembre de 2022, tienen que reportar como máximo hasta el 1 de septiembre de 2023. Esto está todo detallado en todo caso en la ¿cómo se llama? En la guía que tiene la Super de Medio Ambiente. Bueno, un detalle. En el sistema de seguimiento ambiental, cuando uno va a reportar algún informe de seguimiento, aparece un texto, qué sé yo, y al final del texto están los links donde uno puede descargar las planillas directamente o bien irse a la guía perdón, que aquí tengo una barra, a la guía de reportes de biodiversidad que se llama, y que la verdad que es una guía bastante útil, es un tips, no sé si todos los que están en la charla, me imagino que la gran mayoría la ha visitado, y tiene la información que es clave para esto. Me cambia. Esa es digamos, la portada de la guía, y tiene información súper clave respecto a los titulares aspectos, o sea, quienes tienen que presentar, como ya dije, post-RCA y pre-RCA, y las fechas de esos reportes. Tiene las planillas, uno puede descargar no solamente directo desde el link anterior que les mostré, sino desde esta sección puede descargar las planillas. Tiene la explicación de los procesos de carga del sistema de seguimiento, que la verdad, aquí en esta charla no vamos a ahondar en eso, porque personalmente no nos ha tocado como consultora subir todavía. Tenemos un plazo que nos vence ahora en octubre, pero hasta el 30 de octubre tenemos para hacerlo. Así que no lo hemos probado. Hemos visto en teoría cómo se hace. No es muy diferente a lo que ya se está haciendo, se le agrega un par de pasos más. Existen los recursos y guías, donde hay videos, hay 3 videos muy interesantes. Hay un PDF que sube algunas explicaciones, las preguntas frecuentes que también aquí saca de dudas de todo lo grueso en realidad, no se da mucho el detalle. Y las actualizaciones, hoy día estamos en las planillas 5.1, si no me equivoco. Hasta la semana pasada que yo las descargué, eran efectivamente las planillas 5.1, o sea, ya han habido 5 versiones, que hoy día estamos en la 5 con un poquito más. ¿Qué pasó para atrás? Lo explica también en esto, digamos, historial de modificaciones. ¿Qué dice ¿qué dice la resolución 343 respecto de la biodiversidad? ¿Qué es lo que se entiende por biodiversidad? Acá hay 3 cosas, tres grupos, digamos, claves, que son la flora y vegetación, la fauna, hongos y líquenes. Generalmente cuando uno habla de flora y vegetación se imagina un bosque bonito, que se oye una pradera. Lo mismo la fauna, se imagina un par de cóndores ahí volando, no sé, un huemul, un guanaco, vaya a saber uno, o un ratoncito de Darwin, cosas que se ven, que son visibles, que son evidentes, ¿no es cierto? Hongos y líquenes no es tanto, no se ha levantado mucha información de eso en el sistema, pero existe algo. Pero siempre se deja de lado, digamos, los grupos que aparecen siempre en las consultas de los videos, aparece harto consulta de esto. Fauna bentónica, por ejemplo. ¿Tengo que reportar? Sí, se debe reportar. O sea, las pulguitas de mar, todas estas cosas, las estrellas de mar, todo esto, se tiene que reportar cuando hay compromiso en la RCA o bien cuando se levantó en línea base. Fauna íctica, la misma historia. Se deja mucho de lado esto, las plantas no vasculares, aparecen poco. Hongos y líquenes, también. Esto es incipiente, los hongos y líquenes, no es muy frecuente verlo. Insectos, también, es poco frecuente verlo. Disculpen.
Ya, disculpen. Personalmente yo me dedico también a temas edafológicos en lo técnico acá en la consultora. Y con un colega una vez nos tocó un tema bien, o sea, el SAC nos pidió un tema bien, la verdad que bien novedoso, que nos pidió monitorear el comportamiento biológico del suelo, además digamos, de las estratos, que sé yo, lo que se describe en un suelo, nos pide información del comportamiento biológico. Y la verdad que acá nos topamos con grupos biológicos que no aparecen en ninguna parte en las evaluaciones ambientales o los seguimientos ambientales. Entonces, uno ve anélidos acá, ve, no sé, larvas de insectos, eh, y otros grupos que no aparecen por lo general. Entonces, el llamado acá es no perder de vista, por supuesto, estos grupos que son menores, que aparecen con poca frecuencia, pero son considerados fauna, son considerados flora, tienen que aparecer hongos y líquenes, etc. Eso debe aparecer. No sé qué pasa que no se me cambia, ¿no? Ahí sí. Tenemos dos planillas. Eh, la primera se ocupa, digamos, un 90% de las veces, o tal vez más, que es la planilla de biodiversidad, monitoreos de biodiversidad. La segunda, que es rescate y relocalización, se ocupa para casos bien puntuales. En el grueso que nos ha tocado ver, el 90%, como digo, tal vez el 95%, se va en líneas base, en seguimiento ambiental. Vigilancia ambiental es un nombre que lo puse y me causó duda, pero si uno se va al sistema de evaluación ambiental antiguo, de los sistemas de seguimiento, la CINISPA, qué sé yo, uno encuentra estos nombres que yo lo busqué en la legislación, en los reglamentos antiguos, y por ningún lado los pillé, pero bueno, alguien le puso vigilancia ambiental y me encontré más de uno, entonces lo pongo ahí. No sé si está ajustado a la legislación o a alguien se le ocurrió creativamente ponerle ese nombre, pero lo pongo. Entonces, si uno se encuentra con esto, va a este tipo de formato, al formato de monitoreo. Y el rescate y relocalización, por supuesto, que es para únicamente ese caso. Entramos ya en materia en la planilla misma. Perdón. La planilla misma tiene, en el caso de las planillas de monitoreo, tiene 6 hojitas. 3 de ellas son el grueso, donde uno tiene que ingresar la información. La planilla LM, que tiene información general, es un poco una guía didáctica para entender la planilla, pues, perdón, el formato. El diccionario tiene el significado de cada campo en cada hoja de este formato, de esta planilla. Y la validación de datos, esa la verdad que no se toca, esa validación de datos está bloqueada por lo demás, pero tiene ahí los datos, los campos donde tienen estos datos desplegables que aparecen en el Excel para llenar los datos de campaña, de estación réplica y de ocurrencia. O sea, esa campaña, esa es la primera, la segunda y la última son hojitas que la verdad que no se tocan, son informativas y no se tocan. Las hojas de campaña, estación réplica y de ocurrencia son las que nosotros ingresamos datos. ¿Qué pasa con el caso de rescate y relocalización? Es un poco distinta, tiene exactamente las mismas hojas iniciales, salvo que en el caso de ocurrencia se divide en 2 opciones, que son la captura o rescate y la relocalización, que acá le ponen adaptación y relocalización. Ahí hay que ingresar información de ambos eventos. Como ya les conté, el LM tiene información general, el diccionario, las definiciones de campo. El corazón de esto se encuentra en estas 3 que están en rojo. Campaña, que es la información de la campaña en sí misma, la estación réplica que tiene, ahí lo vamos a explicar bien, digamos, con algún ejemplo. La estación réplica puede generar alguna confusión, porque la verdad que a veces es difícil de entender y difícil de plantear, sobre todo cuando no es uno el que diseñó el monitoreo o la campaña. Y la ocurrencia finalmente, que es el organismo que aparece, que debe estar detallado y que debe declararse en estos formatos. Perdón, me adelanté. En el caso de rescate y relocalización, algo así.
Alguien está rayando la pantalla, ¿no? Ya, no importa. En el caso de captura, o sea, perdón, de rescate y relocalización aparecen, como ya les dije, la hoja de ocurrencia se divide en dos, que es captura y adaptación y relocalización, que también debe llenarse con campos muy parecidos. Acá, alguien rayó la pantalla y yo no sé qué, aparecen dos rayas celestes, no sé si lo ven ustedes, yo lo veo. Sí, no puedo, no tengo cómo intervenir eso. Sí, no te preocupes. Vamos a tratar de ver si es acá, pero si no, son chiquititas las rayas, dale Sí, nomás. bueno, claro, no se vayan a confundir, digamos, para eso. Ya. Eh, Son Son lombrices. lombrices, estábamos hablando de los anelios. Oye, ya, seguimos. Acá tomé información, está descrito ahí por lo demás, de los talleres de la Super de Medio Ambiente. Este monito es de ellos, esta figura, así que, pero es re importante. Acá, en el caso de la ocurrencia, se linkea con dos cosas, con la ID de estación réplica y con el ID de campaña. Por lo tanto, clave, súper clave, y este es un tips, que el ID de ambas, de estación réplica y de campaña, tienen que estar bien, tienen que aparecer bien en la hoja, bien, eso debe tener un número correlativo y no se debe saltar y no hay que ponerse creativo. Esto es de 1 a infinito y tiene que estar bien separado, bien, a ver, bien planteado. Porque si no, se confunde en los casos de ocurrencia y aparecen ocurrencias repetidas o de verdad que no aparecen las ocurrencias. Ajá, así que esto es súper, súper clave, entenderlo. Vamos con estación réplica. Cuando uno diseña un monitoreo o cuando uno va a un terreno, se encuentra con ambientes distintos y plantea el levantamiento de información en terreno, separando un poco por ambiente. Eso se entiende como la estación. En este caso, pongo dos ejemplos. Estación río, que acá puede ser, no sé, levantamientos puntuales de fauna en el río, por ejemplo, o puede ser de vegetación ripariana, parcelas de inventario florístico de vegetación ripariana. Son son dos unidades, dos réplicas de área, y en el caso del bosque, que es otra estación, que es otro ambiente, se ponen acá como ejemplo dos réplicas que son lineales, o sea, transectos, y una réplica que es areal, que podría ser ahí, no sé, un levantamiento de inventario forestal. Eso es digamos, el diseño de un monitoreo que es como bien clásico, ¿no es cierto? Separar ambiente y poner réplica 1, réplica 2. ¿Cómo se ve esto en las planillas? En las planillas vamos con el ID de estación réplica, que esto es un correlativo, y acá pongo exprofeso esto. Todos los ID pónganlos de 1 hasta el infinito, correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, ya. Porque si yo me pongo a repetir la estación réplica, acá me genera el problema. Y lo puse los tres primeros bien y los tres últimos los puse mal como exprofeso, como ejemplo, digamos. Entonces, demostración, vámonos al lado, el nombre de la estación, demostración 1, río, 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 y después bosque, y las parcelas, ¿y dónde se hace la diferencia? En el número de réplica. Ahí cambia, ahí va variando. Esto es para evidenciar los tres primeros cómo se debe hacer bien, y los tres últimos cómo me va a arrojar error la pantalla. Eso es información relevante que hay que poner. Lo demás es fecha, qué sé yo, cosas que ahí no hay mucho donde perderse. Respecto de la latitud, la longitud, la ubicación de la estación réplica, súper importante, y lo han recalcado harto las presentaciones de la Super de Medio Ambiente. Grados decimales. ¿Por qué? Uno, porque en ciencia, en un contexto mundial, la ciencia siempre trabaja en grados de este tipo, decimales. Y dos, porque Chile, ahí está el monito, miren, Chile tiene, ahí aparece, cuando trabajamos en UTM tiene dos usos, el uso 18 y el uso 19. Y cuando no se le agrega esa información, cuando uno está trabajando con información, cuando uno está trabajando con este tipo de datos, perdón, el dato puede aparecer en cualquier parte. Entonces, ¿qué acusaban la gente de la SMA? Que por lo general, en vez de aparecer acá, en este cuadrante,
de latitud y longitud, cuando no se le pone o no se le pone el signo, aparecían acá, en este cuadrante, por lo general en Europa del Este. Entonces tenían datos de biodiversidad en Chile que aparecían en Rusia, que aparecían en Europa del Este. Entonces, súper importante, olvidarse del sistema UTM, utilizar esta geolocalización en grados decimales, y muy importante que aparezca en negativo tanto la latitud y en negativo la longitud, porque ese es el cuadrante que le corresponde a este cono sur donde está inserto nuestro país. Ahora, ¿qué pasa? Mucha de la información está en grados en UTM, con el uso tanto, qué sé yo, entonces hay que hacer la conversión de datos. Si uno busca en Google con facilidad, con cierta facilidad, encuentra conversor de coordenadas, ahí puse un ejemplo. Y esto sirve para cuando, no sé, tengo 4 o 5 datitos, la verdad que facilitar toda la tarea porque uno no tiene mayor dificultades. Ahora cuando trabajamos con números, digamos, con hartos datos, 1600 datos vi por ahí en un reporte, vámonos a programación, porque la única opción es programarlo esto en algún convertidor, o sea, en R, lo hacemos nosotros en RStudio, no soy yo experto en esto para nada, pero acá hay un personaje que lo hace y lo hace muy bien. Entonces mete los datos a una planilla de Excel, lo hace pasar por esta juguera y los datos aparecen en coordenadas geográficas. Me imagino que existen otro tipo de convertidores, otro tipo de programación que lo puede hacer, pero digamos este es el consejo que les puedo dar yo. R funciona súper bien para los que lo pueden o lo saben manejar, o los que quieren aventurarse en manejar esto. Generalidades también. Acá hay mucha gente, o sea, cuando es una empresa, una única empresa, tal vez no pase tanto, pero cuando nosotros, los equipos de consultorio o las empresas de ingeniería trabajan con más de un cliente y comparten mucha información en Excel, por lo general, o pasa que se confunden un poco los formatos. Entonces llega alguien que trabaja, no sé, con un computador que se trajo de Estados Unidos, y los formatos de números son distintos y cambia la forma de presentarse, entonces aparecen las comas como separador de miles y el punto como separador, el separador decimal, qué sé yo. Entonces, esa confusión, mejor dejarla aclarar al tiro y configurar siempre el computador, el Excel, en números. Independiente que aparezca como separador de miles, la coma o el punto, pero que esté configurado el número. Cuando aparece como texto, o sea, si está configurado como texto puede aparecer un número, pero el computador no lo va a entender, el programa no lo entiende como número. Entonces también va a arrojar error de inmediato. Vámonos ahora, ojalá que hayan entendido, disculpen un segundo. Vámonos con algunos casos prácticos, porque acá no sacamos nada con hablar de esto y en teoría y no irnos, la verdad, que a lo que pasa en la realidad. Tomamos nosotros como metodología, nosotros partimos eligiendo algunos al azar. Primero algunos proyectos que estaban en el sistema de evaluación ambiental y empezamos a analizar qué datos tenían, qué es lo que aparecía, qué es lo que no tenían, qué es lo que les faltaba. Y de esos proyectos al azar elegimos algunos que revestían cierta dificultad o cierta característica que complicaba un poco la presentación de los datos. Entendiendo eso, nosotros buscamos, por supuesto, líneas de base, algunos planes de seguimiento ambiental. Ahí hay uno de vigilancia que se llamaba, vuelvo a repetir, había uno que parecía con nombre de vigilancia ambiental, que nos llamó la atención, lo miramos y en el foto un plan de seguimiento, es lo mismo. Planes de manejo. Planes de manejo forestal. Aquí nosotros tenemos harta gestión forestal y vemos planes de manejo, pero en el marco de la evaluación ambiental de proyectos, muchas veces se tiene que hacer corta y reforestación. Eso merita un plan de manejo y el plan de manejo tiene
un reporte de seguimiento, un informe de seguimiento que tiene que, por supuesto, reportar el éxito de la medida, y ahí se están levantando datos de biodiversidad al minuto que estamos instaurando un bosque nuevo. Llámese plantación, llámese bosque, da lo mismo. Se está generando biodiversidad nueva. Y eso tiene que, por supuesto, reportarse. Lo mismo los compromisos voluntarios, no lo puse acá. Los compromisos voluntarios, si yo, no sé, como medida, voy a agregar, no sé, un parque o un bosque, no sé, lo que sea para la comunidad, también debe reportarse a través de estas planillas. Y finalmente vamos a ver casos de rescate y relocalización, que es diferente, tiene ahí un poquito de diferencias entre lo que es fauna y lo que es flora. Para efecto, acá, para no herir susceptibilidades, no pusimos nombre. El que sepa, el que adivine el proyecto, sobre todo los que peinamos canas, este proyecto, miren lo antiguo que es, el 94, las campañas de monitoreo. Muchos de ustedes lo pueden reconocer, pero yo no quise poner nombres para no, si hay alguien de esta empresa, tal vez es siguiente. La verdad que no viene al caso tampoco, si el análisis es de la presentación de los datos. Entonces, teníamos esta información, es un levantamiento de línea base grandote, muy grande, campañas en el 94 y en el 95, de flora y fauna, en diversos ríos, en diversos sectores de la región del Biobío. 5 campañas. Hasta ahí la información impecable, súper bien. Esto se deja plasmado en las planillas de monitoreo. Campaña, el ID de la campaña, 1, 2, 3, 4, 5, 5 campañas que están descritas, digamos, en el nombre de campaña, parece octubre a junio del 95, el año, qué sé yo, eso, ninguna dificultad, hasta ahí todo bien. Aquí ya se empieza a complicar la cosa porque el informe del levantamiento de línea base da cuenta de... Me interrumpe este bonito. Ya. El informe de línea base da cuenta de estos 36 estaciones réplicas. Aquí están las campañas de terreno, aquí destacados, digamos. Y da cuenta de estos 36 estaciones réplicas con una coordenada que la verdad que es una coordenada. No dice si es coordenada central, si es inicio, no da ninguna característica si es un monitoreo de tipo transecto, de tipo areal, no da mayores evidencias. Aquí está la distribución, digamos, geográfica, que tampoco aporta mucha información. La verdad que si uno ve esto, no tiene escala, no dice mucho. Entonces uno tiene que acá empezar a tomar decisiones. Vuelvo, discúlpenme que el zoom aquí me aparecen las personas que están, entonces me confunde eso, ya, me complica. Estábamos en las estaciones réplicas. Entonces, acá no hay información clara de dónde están las estaciones réplicas ni de dónde se está levantando la información. ¿Qué hicimos? Poner estas estaciones réplicas que aparecían anteriormente, las agregamos de esa manera. Ya, ahí sí. Son 36, nosotros hicimos el ejercicio con los 5 o los 4 primeros, por razones evidentes, ¿eh? No vamos a estar haciendo ahí la pega para todas las estaciones. Entonces las primeras 4 parecen bien definidas, logramos definir eso, digamos, la estación réplica, una ID, y el número de réplica, que es 1 y 2, 1 para fauna y 2 para flora y vegetación, suponiendo, porque esta no es información que había aportado el informe, suponiendo que son metodologías distintas y lugares distintos donde se hicieron ambas, ¿no es cierto? ¿Qué aparece después? Esto como resultado, es decir, en ninguna de las estaciones réplicas que están registradas aparece un resultado, sino que los resultados aparecen en estas 16, ya no son 36, son 16 localizaciones, nótese el sustantivo, localizaciones de donde se encontró y donde se describió inventarios de fauna. Entonces, acá el resultado también nos da mucho
nos da mucho para entender bien qué se hizo en terreno, sino que nombra 3 especies dominantes para cada localización que uno no tiene cómo asociar a la estación réplica. Y finalmente aparece este listado alfabético completo de las especies vegetales, que acá eran 147, creo, algo así. Entonces acá pusimos las primeras, por supuesto. Y están asociados, acá arriba se ve, a los 16 localizaciones donde se hizo estos inventarios forestales. Tomamos una al azar, del número 4, y encontramos aquí un par de especies. Entonces, ¿qué es lo que se pone finalmente? Y esto es una decisión, la verdad que aquí pasa mucho, entendiendo qué es lo que necesita la autoridad, uno tiene que decir, revisar bien el informe y decidir qué información va a subir. Porque la verdad que, como ustedes vieron, esto no dice mucho, dice, digamos, lo que está presente, lo que está ausente, no está vinculado esta presencia o ausencia a un lugar específico, sino que hay, así como a grandes rasgos, ambientes donde debieran estar, y en el texto, no en las tablas, uno siempre se da las tablas, digamos, para mirar resultados, en el texto aparece alguna vinculación que leyéndolo 2 o 3 veces uno puede decir, ya, esto corresponde acá, este otro al otro lado, qué sé yo, pero es una pega, digamos, de chino. Aquí hay harto trabajo de por medio. Entonces, ¿qué se logra? Finalmente, en el ID de campaña, qué sé yo, el ID de la estación réplica, se logra una estación réplica, se logra vincular el resultado a una estación réplica y se sube el registro, que es la ocurrencia. Y aquí aparece marcado, digamos, un detalle que ha sido majadera la super de medio ambiente, ha sido majadera e insistente en esto. El taxón debe estar muy bien descrito, porque si no, este sistema, cuando uno sube la planilla, se contrastan los datos. Aquí hay un sistema, los informáticos podrán entender mejor esto cómo se hace, pero se contrasta, se cotejan los datos subidos con los datos que tiene la base de datos de GBIF. Entonces, cuando hay algún error, dice, oye, tienes un error en el planteamiento de tal cosa y no te acepto tu subida de información. Y la planilla se rechaza. Entonces, esto tiene que ser clave al minuto de... Perdón, esto tiene que estar... Me devuelvo. El taxón debe estar muy bien descrito. Ojo con la falta de ortografía, ojo con que corresponde primero, ojo después con la falta de ortografía. Los campos acá son desplegables, pero los 2 o 3 primeros, los 2 primeros creo. Después para adelante uno tiene que buscarlo. Obviamente el dato más confiable, porque esto se contrasta con GBIF, es el GBIF. Acá les pongo un ejemplo. En el caso de esta especie, se busca acá, no sé si ven mi puntero, digamos, el mouse, se busca aquí. Se me va. Disculpen. Ya. Se busca aquí, uno le aplica el buscador y aparecen las opciones. Acá, esta especie de Adiantum scabrum aparece descrita por Kaulf y por eso Wall. Entonces, otra controversia, ¿cómo decido? ¿Cuál pongo? Bueno, en este caso yo puse la primera y como observación se pone descrita por Kaulf según el primer resultado que arrojó GBIF. Cuando no aparece en GBIF, ¿qué opciones tenemos? Existen siempre buscadores serios y bases de datos serias que generalmente están asociadas a temas de investigación y a temas de la academia. Entonces, no se vayan a las cosas no formales. La verdad que si bien la información puede ser válida y puede ser buena, siempre es mejor irse con lo oficial. Tenemos acá el Instituto de Botánica de Darwinion, la búsqueda del catálogo de la Universidad, del catálogo de plantas de la Universidad de Concepción, por el caso de plantas vasculares. Tenemos el listado del inventario de especies del Ministerio de Medio Ambiente, y así un montón de bases de datos más que se pueden consultar. Ya, caso 2. Acá esto es un seguimiento ambiental, son 11 campañas de monitoreo, esto es en Iquique, seguimiento de lobos marinos que se realizó entre febrero y diciembre de 2012. Esto no reviste mayor dificultad, están descritas las 5 estaciones réplicas, bien descritas, bien señaladas. Entonces, y 11 campañas, o sea, la verdad que no reviste
nos reviste mayor dificultad subir la primera información. ¿Dónde está un poco la complicación? ¿Dónde está un poco el quid del asunto? Es que se hicieron, por cada campaña se hace un monitoreo de TAR de mañana y un monitoreo de tarde. Está definido aquí el monitoreo de mañana entre las 9 y las 11 horas, creo, y el de tarde entre las 17:30 y las 19. O sea, tenemos dos periodos distintos donde se toman los datos, 5 estaciones réplicas, 2 periodos distintos. Entonces, aquí está la decisión que toma uno. ¿Cómo se presenta? Hay dos opciones para mi gusto. Se presenta como 11 campañas con réplicas distintas, con avistamientos en la mañana y tarde, o bien pueden perfectamente presentarse como 22 campañas diferentes con una réplica cada una. Esa es la decisión que uno tiene que tomar para que se entienda de buena manera esto. Por eso no existe, y vuelvo a insistir en eso, no existe una sola manera de subir los datos y que esté bien y que sea válido. Como les conté, en este caso nosotros hicimos 11 campañas y se subieron los datos de manera de réplica. El dato de la mañana como réplica 1 y el dato de la tarde como réplica 2, y aquí es lo que se deja plasmado en la hoja de la planilla. Finalmente, aquí en la columna de la izquierda aparecen los datos de la campaña 11 y de la campaña 1. Siempre es bueno, como consejo, siempre es bueno irse al último, o sea, al monitoreo más reciente, porque generalmente cuando son programas de seguimiento, planes de seguimiento, la información inicial se reedita, aparece otra vez. Entonces está toda la información, tal vez, en algunos casos, o en muchos casos, la información de todo el monitoreo, entonces se ahorran búsqueda. Y acá otro dato súper importante que también lo puse con error para que se evidenciara esto. Cuando uno evidencia un registro, uno plasma un registro que en esta planilla, tiene que ser bien cuidadoso en todos los datos que sube. Entonces, acá en estas listas desplegables, el parámetro es ausencia o presencia, y después le pongo abundancia absoluta porque en el fondo se vieron tantos o cuantos lobos marinos. El primero, el parámetro está definitivamente malo y me va a arrojar, tal vez no un error, pero me va a dar una sugerencia de que no es compatible. La presencia ausencia es sí o no, es binario. Existe o no existe. No está cuantificando cuántos lobos marinos hay. Entonces, acá lo que debiera hacerse, y que finalmente es el consejo que tras este evidente fallo que le hice a propósito, el consejo es poner el que corresponde, que es abundancia, y luego el tipo de cuantificación, abundancia absoluta. Plan de manejo, vámonos con este caso. Voy un poquito más rápido porque la verdad que de tiempo me dijeron que no me pasara mucho. Plan de manejo, como les dije, había una zona donde se cortó un bosque, se plantó en otra parte diferente, y a los 2 años se monitorea esto para ver cómo va, y esos datos, por supuesto, que deben levantarse como datos de biodiversidad. El informe, ¿qué es lo que nos dice? Solamente una densidad. O sea, el compromiso eran 625 plantas por hectárea, que se logra en 3 rodales distintos, o sea, en 3 estaciones réplica distintas. En 3 estaciones, perdón, distintas se logran 584, 644 y 640 plantas por hectárea. O sea, datos de densidad tenemos acá. No hay un dato de número estricto de plantas por parcela. Entonces, en la estación réplica, perdón, en la campaña, va a ser una sola campaña, que es de seguimiento a los 2 años de instaurado este bosque. Se revisa las metodologías, por supuesto que es parcela, que sé yo, son datos que se suben con relativa facilidad, pero acá es súper importante. Perdón. La abundancia, acá en parámetro hay pocas opciones. La verdad que yo le hubiera puesto densidad, pero las opciones, como es un campo desplegable, da para abundancia. ¿Qué es lo que se está cuantificando? El parámetro es abundancia. ¿Y cómo se está cuantificando? En este caso con densidad relativa, 584 plantas por hectárea.
644 para el otro rodal, qué sé yo, y más abajo era otro número. ¿Qué tenemos acá? Nosotros también podemos plantear la información, y es lo que les decía anteriormente, nosotros tomamos la decisión de cómo, por eso hay que entender bien cómo se planteó el monitoreo, porque podemos, y estas dos opciones son válidas, podemos entender que se hizo, en el caso de la muestra, digamos, del evento, aparece el tamaño de la muestra es una parcela, entendiendo que es una parcela por estación réplica, o bien se tomó una muestra, dado los resultados que venían en plantas por hectárea, la muestra es 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, y el esfuerzo muestreo son 10 hectáreas o la hectárea que tenga el rodal. Ambos casos están bien planteados y tienen validez. Uno toma la decisión. Por un poquito más rápido, rescate y relocalización. Tenemos acá otro caso. Acá era en el caso de unos cactus, unos napines, que del área roja se movieron hacia el área azul. Entonces, aquí están las coordenadas de las plantas que se en su origen, y aquí están las coordenadas de las plantas en su destino final. Acá, por supuesto, que no se hizo una estación réplica, sino que acá fue un microruteo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se plantea? ¿Qué es la forma de que lo vemos nosotros? Cada uno de estos puntos donde se encontraron los napines se consideró como una estación réplica, y finalmente cada uno de los puntos donde llegaron, la estación réplica para el caso ¿cómo se llama?, de la relocalización. En campañas, por supuesto que deben aparecer las campañas de rescate, de relocalización, y en este caso hay 3 campañas de seguimiento. O sea, ojo que ahí el dato, digamos, es el mismo. La planta finalmente hace la misma, está en la misma dedicación. Lo que debe cambiar, y hay que hay que fijarse muy bien en ello, es la fecha. Lo que cambia es la fecha. Entonces, eso da pie para ver cómo se comporta a través del tiempo. Si yo le cambio la localización, me empiezo ahí a generar información que la verdad que es bastante errada. Esto es re importante porque en el caso de estas hojas de reporte aparece un ID de individuo, esto también, ojo con el ID de la campaña, el ID de la estación réplica, y aquí aparece el ID del individuo, que debe ser el mismo ID de individuo que reporto en el rescate respecto del de localización. Es decir, tengo tal planta acá en esta localización y debe tener el mismo ID de individuo cuando yo reporto el seguimiento, la relocalización o el seguimiento. En este caso rescate, y acá vemos la relocalización, que aparecen los mismos 5 individuos en diferentes épocas. Está en la primera campaña relocalización, la segunda seguimiento 2 y seguimiento 3. ¿Ven? Pero siempre siguen, el ID del individuo se está refiriendo a los mismos 5 individuos. Último caso, ya para no latearlos más. Tenemos, esto es de fauna. Acá tenemos un caso de que, acá era harto, esto era inmenso, acá es los 1.600 y tantos datos que les hablé en un comienzo. Era una campaña súper grande de rescate y relocalización de micromamíferos, reptiles y anfibios. Acá puse, digamos, la tabla solo de reptiles, que cuando uno ve la información inicial, se encuentra con esto. Entonces dice, chuta, acá ¿cómo hago el link cómo linkeo la estación réplica que aparecen acá a la izquierda, que es de donde se tomaron donde se rescató la fauna? No dice la fecha, no dice la campaña, no dice absolutamente nada más, sino que el número total de individuos rescatados. Por eso hay que hurgar en los informes y hay que revisar todo lo que dicen, que eso pega. Y finalmente me encontré, perdido ahí en los anexos, me encontré con la información que iba estación réplica por estación réplica. La verdad que fue bastante interesante esto porque además aportaba mucha información. Y generalmente en los procedimientos de rescate y relocalización de fauna, uno no encuentra que
se le haga mucho un marcaje a los animalitos, sobre todo cuando son lagartijas, cuando son, no sé, bichos chicos, un sapo, qué sé yo, es re difícil de marcar, pero en este caso habían por lo menos lagartijas la habían marcado y la verdad que es harto bueno. La habían pesado, la habían censado un poco. Si bien no encontraron la misma, pero la liberaron de inmediato y esto se plasma aquí en el formato de rescate y relocalización, las dos campañas nuevamente, descrito cuánto fueron, qué sé yo, entre qué fecha, la geolocalización, qué sé yo, y acá aparecen, ¿qué pasó aquí? Aparecen dos estaciones réplicas, o sea, perdón, tres que son de sitios de relocalización. Acá hay que hacer la diferencia, sobre todo en el nombre de la estación o en la descripción, que hay, de repente hay, al final siempre está no me acuerdo el nombre exacto, pero la opción de poner observaciones, usted ahí que describe bien, oye, acá se consideran los sitios donde se relocalizaron, que son 3 respecto a los 16, a los 15 que se hicieron rescate. Y finalmente esto queda de esta manera. Y acá esta es una variable que no me había aparecido, me ha aparecido en todo lo que hemos hecho solamente esta vez, en esta oportunidad, que es el registro de, si bien no lo tallaron, pero sí lo lograron pesar, y aparece acá al momento de la captura y al momento de la liberación los mismos datos, pero es interesante que aparezca porque no me había tocado. Eso es un poco lo que les quería mostrar. Ojalá haya sido de provecho para ustedes. Son casos, como les repito, son casos prácticos, son casos reales que vimos, y el asunto acá, el quid del asunto es demostrar que uno debe tomar decisiones en estos casos, porque la información no siempre se presenta, no siempre va a estar como nosotros pretendemos que esté, que es el ejemplo, perdón, dejar de compartir. Que es como está en el ejemplo, si uno ve el ejemplo que tiene las planillas en la página de la Super de Medio Ambiente, de seguimiento ambiental, uno encuentra un ejemplo que la verdad que es perfecto, súper bueno, pero eso la verdad que no existe y no pasa en la realidad. Es el aporte que, que quería hacerles, así que, bueno, dejamos ahí un espacio para preguntas. Silvia. Muchas gracias, Felipe. Hay 3 o 4 preguntas que no sé si las lees tú mismo, te las voy leyendo yo, hay unas bien largas. Voy a partir con la primera. Dice, ¿qué pasa con los cambios que se han dado, por ejemplo, con nombres científicos de un registro? Por ejemplo, un registro de 1994 y que posteriormente haya cambiado. Perfecto. A ver, para mi gusto el último es el que vale, la actualización. El más actualizado es el que vale. Si se registró con el nombre anterior, uno le pone en la observación, oye, esto está en la planilla, o sea, perdón, el levantamiento de línea base o el seguimiento está registrado de esta manera, hubo una actualización, se cita la fuente y aparece hoy día como cambio de nombre científico. Hay, aprovechando esto, cuando hay una información que no se puede subir a la planilla, por ejemplo, o es muy largo de explicar, los consejos que dan la Superintendencia de Medio Ambiente es adjuntar, al minuto de subir la información, adjuntar una cartita, siempre firmada por el representante legal de la institución, de la organización, la empresa, lo que sea, diciendo, oye, la verdad que me encontré con esto, cambié de nombre, o no tengo la información completa, no sé. En el caso del primero que vimos, que era esta central hidroeléctrica, no estaba claramente la información completa, entonces uno puede adjuntar una carta, firmada siempre por el representante legal, diciendo, oye, no me encontré con toda la información necesaria, puse lo que más pude y estos son los datos. Lo mismo para este caso. Hubo un cambio de nomenclatura, se actualizó tal año con tal fuente, y estoy poniendo la fuente nueva, pese a que se registró la anterior. Ya pues, hay como 5 preguntas más, así que vamos a darle. Para un establecimiento que cuenta con RCA favorable que no contempla el seguimiento de los componentes fauna, flora, vegetación o hongo, ¿es aplicable entregar la información asociada a una caracterización biótica presentada a la declaración de impacto ambiental? Dicha caracterización biótica presentada en el DIA
Es muy básica y solo se indica que de acuerdo al levantamiento en terreno, solo se identificaron especies de vertebrados terrestres, todas ellas correspondientes a la clase aves, por lo que no se registraron reptiles, mamíferos ni anfibios. Eso es un caso súper de estudio, buen caso. ¿Por qué? Porque si uno se da los rudimentos de este sistema de evaluación ambiental, se encuentra con ese tipo de informes, que eran las declaraciones de impacto ambiental. Yo me acuerdo cuando estos vertederos eran, no sé, 20, 30 hojas, eran súper básicas. Lo mismo con el levantamiento de información de líneas de base. Aplicada re poco, digamos, la campaña de terreno era como bien liviana, la verdad. No quiero hacer juicios de valor, pero la información respecto de lo que se hace hoy día era bien básica. ¿Qué se tiene en este caso? Se tiene aves, me imagino que están identificadas, ojalá que sí, si no, la verdad que el dato no sirve de mucho. Se tiene aves y se tiene un lugar, que por lo menos el lugar es donde se desarrolla el proyecto o donde se hizo el levantamiento de línea base. Y solamente habría que reportar esos datos. La fecha en que se reportaron, el tipo de aves, por ejemplo, no te voy a decir una cosa así, inventando. Se registraron 5 especies, tales y cuales, en tal fecha, porque esa información estaba cuando se hizo la línea base, o se aproxima la fecha. O sea, yo si presenté, no sé, por decirte, en mayo del 99, la campaña fue en enero de ese mismo año, o en diciembre del año anterior, por decir algo. Sin dar cifras exactas, y se explica nuevamente, como dije delante, se le pone en una cartita, se dice, oye, no cuento con la información, no existe, el consultor incluso ya dejó de existir, ya la consultora no desapareció, cualquier razón, pero se explica. Y evidentemente se plasma en el formato de biodiversidad. En esta planilla se plasma la información que esté de la mejor manera posible. Ok. Ojalá que eso haya contestado la duda de quien preguntó. Ojalá. Sí. Pregunta, ¿es aplicable la resolución 343 para una unidad fiscalizable que cuenta con RCA y que en la evaluación ambiental el titular consideró plantar una línea de coigües como cortina vegetal para minimizar el impacto visual desde el mar? A ver, sí, la verdad, estaba pensando, sí, en todo caso era así, estaba pensando cómo presentarla. Pasa que esto no está asociado a un seguimiento ni a un levantamiento en línea base. Entonces, se presentaría como, yo lo presentaría personalmente, te diría que aplicaría lo pondría en el levantamiento en línea base como, o sea, si no tengo un compromiso, a ver, sí, puede ser, ya, como compromiso ambiental o como línea base, con la planilla de monitoreo, así lo presentaría. Tantos códigos en tales ubicaciones, tales características, así lo resolvería. Perfecto. Acá hay otra pregunta de FA. Hola, se habla de marcaje de fauna, pero entiendo que según la nueva guía de PAS 146 no se debe hacer marcaje de individuos. ¿Esto corre para nuevas RCA o para todos los procedimientos y RCA ya aprobados? O sea, mira, acá hay procedimientos antiguos y hay procedimientos nuevos. Uno tiene que atenerse, por supuesto, a lo que dice la legislación actual vigente. Uno no puede ir contradecir eso ni inventar métodos propios. Si hoy día la guía dice no haga marcaje, no se hace. Pero ¿qué pasa con la información anterior? Si tú tienes organismos marcados y tienes esa información, la información que tienes que subir es esa. A contar de hoy día, o de la fecha que entró en vigor esa guía, se hace de manera distinta, punto. Ya, perfecto. Otra pregunta de RI, ¿cómo se suben planillas de información que ya se encuentran arriba en la plataforma? Ya que esto de las planillas termina siendo un complemento o algo para los informes nuevos. A ver, los informes que ya se subieron, hay que todavía... A ver, de nuevo, hay dos fechas. Los informes que deben subirse a contar del 1 de octubre en adelante tienen que ir acompañados de su planilla.
la planilla no exime del informe, o sea, el informe tiene que ir sí o sí. Ya, que ahí hay otra resolución, que es la 233, creo, que hay una forma de hacer el informe, qué sé yo, listo. Eso va acompañado hoy día, a contar del 1 de octubre, con estas planillas de biodiversidad. Cuando hay información anterior que ya está subida, la plataforma admite subir esta información histórica hasta el 1 de abril, me parece que era la fecha, la información histórica. Ojo, si yo tengo 20 monitoreos de aquí para atrás, lo subo en una planilla, así como si yo tengo uno. Al revés, cuando se trata de una RCA, las líneas bases van asociadas, o sea, las planillas van asociadas a una RCA por planilla. Independiente que si tú, ¿cómo se llama? La línea de bases de fauna, de flora, de lo que sea, que pueden ir juntas en una planilla, pero cada planilla debe estar asociada a una RCA. No así las planillas de seguimiento que pueden tener asociada más de una RCA. Y se pone todo el histórico en una planilla, te ahorráis, digamos, harto trabajo. Ahí aplicáis se aplica el cortar y copiar, pegar, qué sé yo, para todos estos casos. Perfecto. A ver, vamos a ver algunas más. Dice, ¿qué debe considerar un titular que en un plan de seguimiento ambiental en el que en el primer informe reportado en el sistema de seguimiento se realizó un cambio de metodología de muestreo de la diversidad respecto al de la línea base? Un poco lo mismo, ¿no? A ver, la línea base, cuando se levanta la línea base existen, o existían, siempre han existido algunas metodologías, algunas formas, guías, digamos, que que el SEA, hoy día el SEA, antes era la CONAMA, exigía y aprobaba y que se presentaban de cierta manera. Si hay un cambio de metodología respecto de lo que vas a presentar post-RCA, es decir, cuando ya hay seguimiento, la verdad que eso también puede quedar, son todos informes distintos, puede quedar en la planilla de seguimiento, puede quedar perfectamente plasmado en la metodología. Tú dices, si, no sé, si antes, por decirte una cosa, hacía un inventario forestal, no sé, en un área de 500 metros cuadrados, que es una forma habitual, digamos, hoy día lo estoy haciendo en 200 y las réplicas son más. Perfecto. Cambiaste una metodología, eso se puede dejar explicado en el tamaño muestral, que se dio, y en la observación tú pones, oye, se hizo un cambio de metodología respecto de esto porque tal y cual razón. Ok, me llegó por WhatsApp otra consulta que dice, buenas tardes Felipe, mi consulta dice relación con el cambio de plataforma de reporte para biodiversidad. ¿Rige para reportes actuales de proyectos aprobados y para los que vendrán a contar de 6 meses? Es decir, ¿todos los reportes deberán migrar a esta nueva plataforma o es para proyectos nuevos? Ya, como dije en un principio, yo no he tenido la suerte de meterme a esta plataforma. O sea, he reportado evidentemente informes de seguimiento que existía esta plataforma. Yo entiendo que a esta plataforma de informes de seguimiento se le adicionó esta opción de subir la planilla. No sé cuánto ha cambiado, no sé cuánto ha variado, no lo he visto in situ, no lo he practicado. Pero existe un video, que es el último que sacó la Super de Medio Ambiente. Está un videito que la verdad que en algún tramo explica cómo se sube con las planillas con el nuevo sistema. A todo esto, el sistema no está totalmente habilitado, o sea, está habilitado esta parte, digamos, del seguimiento a contar del 1 de octubre, pero hoy día no se pueden subir, no están totalmente habilitadas las planillas para subir lo de línea base, por ejemplo. No sé lo de seguimiento histórico, todavía no lo reviso, pero estamos todavía, yo creo, te diría en una marcha blanca, no está totalmente implementado. Revisar consejos, revisar el video, que es la explicación más completa que yo he encontrado del video de la Super de Medio Ambiente. Está re bueno. Ya, ok. Hay 2 o 3 más y ahí terminamos. Bueno. Dice, buen día, si se hizo la relocalización de más de 800 individuos de moluscos sin marcaje, ¿se debe indicar ID para todos los individuos? ¿El seguimiento de dicha relocalización va en planilla de monitoreo? Es súper difícil eso, es súper difícil porque eso es que además es frecuente, es habitual.
no solo con organismos marinos, sino existe, digamos, con todo tipo de organismos que claro, se sacan de un área, se ponen en otra y uno se olvidó del bicho y no lo monitorea más. Pero, a ver, ¿qué haría yo? Es considerar, porque acá hablamos de organismos que son bien masivos, no es, o sea, es frecuente. Si yo, por ejemplo, por decirte algo, veo pulgas de mar, no tengo cómo identificar una o 3 meses después o 2 meses después, ¿no es cierto? Entonces, yo cuento, digo, rescaté 120 pulgas de mar y al minuto de hacer mi campaña de seguimiento, reviso y hay, no sé, 98 pulgas de mar, por decirte. Entonces, voy una por una. Rescate no es el mismo individuo, claramente, pero existe el mismo, o un número parecido, o un número diferente, varió el número. Yo ocuparía esa lógica y diría, oye, las pulgas de mar, finalmente la conclusión de todo esto que al mirarlo tú dices, esto va en recesión, va bajando. O si es estacional va aumentando, no sé. Pero hay más pulgas de mar, hay menos pulgas de mar. No, mira, el ID en este caso sería un correlativo nada más, que es una referencia, pero no daría cuenta de el organismo que le estoy haciendo un seguimiento a un organismo, sino al grupo. Por ahí iría mi forma de razonar y cómo lo presentaría. Ok, otra pregunta dice, en el caso de un plan de manejo de preservación, la medida de reforestación no aparece como un compromiso, frecuencia de entrega o parámetro a monitorear en el RCA de un proyecto. ¿Esta información igual debe ser reportada a la SMA o no aplica? Sí, sí. Por lo general estos planes de manejo tienen un periodo, digamos, de que la planta o el bosque, lo que se instaure, se aclimate, se adapte, se establezca. Y luego de eso se hace una revisión, un monitoreo de cómo está, cómo va, respecto al número de plantas, respecto no sé, la condición fitosanitaria, de cualquier cosa. Entonces, de ahí se puede sacar un dato que efectivamente hay que subirlo y reportarlo. Eso sí o sí se debe hacer. Ok, y quedan las dos últimas. ¿Existen sanciones si los titulares no realizan los reportes indicados en la resolución 343? Y la última dice, tengo dudas respecto a la presentación de los datos de línea base de los proyectos que se encuentran en evaluación en este momento. ¿Esa planilla se ingresa una vez el proyecto tenga RCA? Ya. Esas son las dos. La resolución no habla de sanciones. Yo la ley, la verdad que en ninguna parte dice sanciones, pero como todos estos documentos legales tienen prelación y tienen escalado, digamos, su importancia o su relevancia, qué sé yo, no sé, no soy abogado, no sé cómo explicarlo bien, pero están, eh, dependen de otro en el fondo. Si no se cumple, evidentemente va a regir otro cuerpo legal que va a decir, oye, no me estás cumpliendo, te mando una advertencia. El segundo, oye, no me estás cumpliendo, ¿qué pasa? Y a la tercera seguramente va a multa, va a sanción, va a alguna cosa. Eso lo supongo, por cómo funciona el sistema. No es que conozca a ciencia cierta de que esto vaya a generar una multa. Pero sí, lo más probable es que llegue una cartita diciendo, oye, no me ha subido los datos, atento ahí, algo pasa. Y ahí uno se acerca, qué sé yo, y la mejor forma de cumplirlo y lo cumple dentro de los plazos que le dan. Ujú. Lo Ok, otro es línea sí, base. A ver, sí. eh, línea base, a ver, las RCAs, vamos a hablar como si estuviéramos el 31 de diciembre de 2022. Estamos finalizando hoy día el año. Las RCA generadas de hoy día, 31 de diciembre, hasta que se inició el sistema para atrás, reportan como plazo máximo hasta septiembre del próximo año. O sea, todo ese levantamiento de líneas de base, yo los puedo reportar con 8 meses, porque el primero de septiembre, que es el plazo, o sea, tengo hasta el 31 de agosto para levantar o sea, para subir esa información. Y las RCA que a contar del 1 de enero de 2023 sean favorables, tienen la obligación de reportar hasta 20 días después de la RCA, de que se emitió la RCA, tienen la obligación de reportar hasta 20 días después. Esta plataforma todavía no se ha habilitado, así que, y esa plataforma seguramente va a depender del SEA, no de la SUB de Medio Ambiente. Ahí tienen que conversar ellos y ponerse de acuerdo cómo va a ser. Pero, perdón, eso todavía no está habilitado.
Ya, perdona, ¿puedo hacer una más? Esta sí que ya Sí. es la última porque llegó recién. Hay alguien, Karina, que me dice que no leí su pregunta. Si la manda de nuevo a todos, yo la puedo leer. Pero hay otra antes de Alejandro, creo, dice, en cuanto a las fuentes de información para los nombres científicos de las especies, ¿qué pasa cuando las especies para fuentes distintas se reconocen como nombres distintos e indicando el otro como sinónimo? Ejemplo, Darwinion reconoce, no, No, se entiende vas a la tener que lo pregunta. tú. Sí. Al contrario, la flora vascular de la Universidad de Concepción es al revés, que dice un nombre como oficial y la otra como chilensis o como sinónima. Ya, sí, perfecto. En su caso, mira, lo que yo recomiendo es, como esto se contrasta, esto tiene una iteración entre lo que uno presenta versus lo que existe en el GBIF, mi recomendación sería buscar primero en el GBIF, si es que está ahí, y si no, eh, reportar, como respondí a una pregunta anterior, reportar de alguna manera y decir la explicación, oye, dada esta base de datos, lo encuentro de esta manera. Ujú. Otra cosa Okay. es apoyarse en publicaciones científicas, ojo, cuando se describe una especie o cuando aparece en alguna parte o es una especie así muy, muy clave, siempre hay publicaciones científicas asociadas que uno puede apoyarse, que describen también un poco la sinonimia, lo que haya, no sé, no me acuerdo cómo se llama cuando hay esas controversias, existen esas controversias, pero uno se puede apoyar en información científica, en el GBIF, etcétera, y siempre está la opción de explicar. Ah, ya, perfecto. Ujú. Oye, me dicen que me llegaron más preguntas al WhatsApp. Quisiera saber si la perturbación controlada se debe estandarizar con el formato monitoreo, ya que no se tiene datos de abundancia, pero sí de la especie a ahuyentar, y hay datos del área, georreferenciación. Buena pregunta, buena pregunta. La verdad que la perturbación controlada lo que uno no levanta son datos de biodiversidad. Uno conoce a priori, en el levantamiento de línea base, siempre lo que hay, tal lagartija, tal micromamífero, va y lo espanta, si en el fondo es eso. ¿Ah? O lo toma y ¿cómo se llama? Lo mueve, digamos, le mueve el hábitat, qué sé yo. Pero no hay registro, no queda registro de cuántos ratoncitos había o de cuánta lagartija había. En ese caso no se está levantando información nueva, porque es la información de línea base que la estamos corriendo. Ahora, si después de eso, eso digamos responde la pregunta, después de eso generalmente vienen en las RCA, amarran digamos un par de monitoreos a decirme, oye, ¿cómo se comportó el área de recepción de esta perturbación controlada? Y yo tenía monitoreado, qué sé yo, por decirte, una densidad de 10 individuos por hectárea y hoy día hay 12, perfecto, ese dato lo subo. Pero en lo anterior, en el caso de la perturbación misma, no se está levantando datos. No se reporta. Ok. Bueno, los que tengan que irse, yo me imagino que se van yendo, pero es súper bueno que Felipe pueda contestar todas las preguntas. Así Sí, que dale. si tienes 2 minutitos más, Yo tengo eh, todavía ya. harto rato. No almuerzo. No. Dice otra, ¿es impedimento para obtener la RCA la falta de estas planillas? A ver de nuevo. Si es Eso es lo impedimento es para impedimento la para R, obtener la RCA la falta de estas planillas. O sea, si no tienen las van por planillas, carriles, no no, pueden. no, no, van por carriles muy distintos. La RCA es un documento que resuelve aprobar o rechazar la evaluación ambiental de un proyecto. En esa evaluación ambiental yo levanto información de biodiversidad. Y al final, cuando me aceptan la RCA, cuando la resolución dice ya, usted ha aprobado su proyecto, ahí yo tengo que reportar la biodiversidad que levanté con anterioridad. No van por carriles paralelos, no van por carriles. O sea, si a mí me dicen, oye, su RCA, o sea, perdón, su proyecto no está aprobado y la resolución es negativa, la RCA es negativa, yo no tengo por qué levantar esa información. O sea, subir esa información. Ok. Ok, esas son las preguntas que llegaron. Nada, te agradecemos, Felipe, todo el tiempo dedicado, casi 1 hora 20. Sí, bueno, me extendí Estuvo, un poco, perdón. no, estuvo muy buena la presentación. Agradecemos la participación de todos los que estuvieron en esta charla y sobre todo las preguntas, porque yo creo que las preguntas de cada uno son re importantes para otros también.
Esta presentación, como dijimos, va a quedar grabada. Pueden efectivamente, si quieren, manden un mail a aic@aic.cl para consultar dónde la vamos a subir. Cuando esté disponible, hay que editar un poquito, así que los invitamos a escribir a aic@aic. Decirles que siempre la AIC, en conjunto con cada uno de sus subcomités, realizan estos talleres, así que los invitamos a estar atentos a las invitaciones que les van a seguir llegando y que puedan seguir participando en estas actividades. Así que eso nomás. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos los agradecerle presentes. a todos la participación y sus preguntas. La verdad que estos momentos colaborativos son, aquí crecemos todos, nos sirven a todos. Muchas gracias. Okay. Gracias a todos, que estén bien.